Si te dijera que durante décadas el Vaticano funcionó como uno de los censores de cine más poderosos del mundo, no hablo de simples críticas en un periódico, hablo de un poder real, capaz de prohibir películas, de llevar a la quiebra a estudios, de destruir carreras y básicamente de dictar lo que millones de personas podían o no podían ver en la gran pantalla. Y es que existió una lista negra secreta, un índice de películas que la Iglesia Católica consideró tan peligrosas que intentó por todos los medios borrarlas de la historia. Eran cintas que atentaban contra su poder, que cuestionaban sus dogmas o que simplemente mostraban una realidad que preferían mantener en la oscuridad. Hoy vamos a meternos en estos archivos prohibidos. Vamos a desenterrar las películas que el Vaticano condenó, las razones de su furia y las historias de los cineastas que se atrevieron a desafiar a una de las instituciones más antiguas y herméticas del planeta. Vayan dejando su like porque estas son las críticas que el Vaticano no quería y probablemente sigue sin querer que veas. Para entender cómo la Iglesia llegó a convertirse en un árbitro del cine, tenemos que viajar en el tiempo a una era donde su poder era inmenso. A principios del siglo XX, el cine era una novedad, una forma de entretenimiento popular, ruidosa y, para muchos, moralmente sospechosa. Imagínense la escena. Las luces se apagaban, hombres y mujeres se sentaban juntos en la oscuridad, y en la pantalla aparecían imágenes que escapaban a cualquier control. Era visto como un lugar de perdición, pero la Iglesia, siempre pragmática, se dio cuenta de que ignorar el cine era un error. Su poder de influencia era demasiado grande. Si no podían vencerlo, debían controlarlo. El punto de inflexión llegó el 29 de junio de 1936. Ese día, el Papa Pío XI publicó una carta encíclica que cambiaría para siempre la relación entre la Iglesia y el cine. Vigilanti Cura. El título, en latín, significa con cuidado vigilante. Y eso fue exactamente lo que propuso. La encíclica era un manual de instrucciones. Reconocía el poder del cine para la educación, pero también advertía de su potencial para el mal. Vigilante Cura no se quedó en meras palabras. Elogiaba y promovía la creación de organizaciones dedicadas a la clasificación moral de las películas. El modelo a seguir era la Legión de la Decencia en Estados Unidos, fundada en 1934. Esta organización católica pedía a sus millones de miembros que juraran boicotear las películas consideradas inmorales. Su poder era tal que una mala calificación, la temida C de condenada, podía significar la ruina económica para una película, ya que millones de católicos se negarían a verla. Este modelo se exportó a todo el mundo católico. Se crearon oficinas de censura en distintos países y el Vaticano, a través de su periódico oficial, L'Osservatore Romano, actuaba como el juez supremo. La lista negra no era un único documento, era un sistema de control, una red de influencia que operaba a través de la presión social y económica. Se condenaba la blasfemia, la herejía, el anticlericalismo, la sexualidad, el divorcio y cualquier cosa que se percibiera como un ataque a la autoridad de la Iglesia. El telón de acero de la censura moral había caído sobre Hollywood y el cine mundial, y muchos artistas valientes decidieron chocar contra él. Ahora, entremos en materia. Vamos a analizar caso por caso algunas de las películas más notorias que sintieron la ira del Vaticano. Imaginen la escena. Cannes, 1961. El director español Luis Buñuel, un surrealista exiliado y provocador por naturaleza, presenta Viridiana, una película producida increíblemente en la España ultracatólica de Franco. La película cuenta la historia de una joven novicia a punto de tomar sus votos. La trama ya es perturbadora. Viridiana visita a su tío, quien la droga con la intención de abusar de ella. Atormentada por la culpa tras el suicidio de su tío,
Viridiana decide acoger en la mansión a un grupo de mendigos, pero Buñuel no hace películas sencillas. El acto de caridad de Viridiana se convierte en un desastre, y entonces llega la escena que hizo estallar todo. En un momento de caos, los mendigos se sientan a la mesa y recrean una parodia grotesca de La Última Cena de Leonardo da Vinci. La película gana la Palma de Oro en Cannes, el máximo galardón, pero la celebración dura poco. Al día siguiente, el periódico del Vaticano, el Observatore Romano, publica una crítica feroz calificando la película de blasfema y sacrílega. La reacción es brutal. El gobierno de Franco, humillado, declara la película inexistente y ordena la destrucción de todas las copias. Pero el arte a veces sobrevive. Silvia Pinal, la protagonista, logra escapar de España con una copia de la película escondida, un acto de valentía que salvó la obra del olvido. Viridiana fue prohibida en España durante más de una década y en otros países católicos por orden del Vaticano, convirtiéndose en el símbolo de la colisión entre el arte y el dogma. Si Viridiana fue una bofetada, esta película fue un ataque directo al corazón de la doctrina católica en la era de los blockbusters. El Código da Vinci, dirigida por Ron Howard, no era una película de autor, sino un fenómeno global basado en el bestseller de Dan Brown, que desató una histeria colectiva. La película es un thriller que propone una teoría explosiva, que Jesús de Nazaret se casó con María Magdalena, tuvieron descendencia y que la Iglesia Católica ha pasado los últimos 2000 años encubriendo esta verdad a través de una conspiración masiva. Para el Vaticano esto no era una simple herejía, era un ataque a los cimientos mismos de su autoridad y de la divinidad de Cristo. La reacción fue una guerra mediática a escala global. Aunque la era de las prohibiciones masivas había pasado, altos cargos del Vaticano, como el cardenal Tarcisio Bertone, llamaron públicamente a un boicot mundial. Numerosas organizaciones católicas organizaron protestas frente a los cines. No se podía quemar la película, pero sí se podía intentar quemar su reputación. Irónicamente, cada comunicado de condena y cada protesta no hicieron más que avivar la curiosidad del público. La controversia se convirtió en la mejor campaña de marketing, demostrando que en el siglo XXI, intentar silenciar una idea solo la hace más ruidosa. Pocas películas han desatado una tormenta de fuego global como lo provocó Martin Scorsese en 1988. La Última Tentación de Cristo es quizás el caso más famoso de censura en la era moderna. Basada en la novela del escritor griego Nikos Kazantzakis, quien fue un excomulgado por la Iglesia Ortodoxa griega por escribirla, la película no buscaba ser una representación literal de los evangelios. Su objetivo era explorar la dualidad de Cristo, su naturaleza divina en conflicto con su humanidad. El Jesús de Scorsese es un hombre lleno de dudas y miedos, pero la verdadera controversia, la que encendió la mecha, llega en los últimos 30 minutos. En la cruz, Jesús experimenta una alucinación. Un ángel lo baja y le permite vivir una vida normal. Se casa con María Magdalena y envejece. La idea de un Jesús teniendo relaciones sexuales e hijos, aunque fuera en un sueño, fue considerada una blasfemia intolerante. Las protestas fueron masivas y violentas. En París, un cine fue atacado con cócteles Molotov por un grupo integrista católico. Aunque no hubo una condena pública del Vaticano, se dice que el Papa Juan Pablo II la calificó en privado como moralmente ofensiva. Varios países como Chile, Argentina y México prohibieron su exhibición durante años. Historias como esta demuestran el poder que puede llegar a tener el cine, un poder capaz de hacer temblar los cimientos de instituciones milenarias. Si este viaje a través de los archivos secretos del Vaticano te está pareciendo tan fascinante como a mí,
te invito a que dejes un like en este video. Es una señal para seguir desenterrando estas historias ocultas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque la lista negra es larga y todavía nos quedan muchos secretos por revelar. Este caso demuestra el sofisticado cambio de estrategia del Vaticano en el siglo XXI. En 2015 se estrenó Spotlight, una película que no atacaba la fe, sino que exponía uno de los crímenes más oscuros y sistémicos de la Iglesia moderna, basada en hechos dolorosamente reales. La película narra la investigación del periódico The Boston Globe, que destapó cómo la arquidiócesis de Boston encubrió durante décadas cientos de casos de abuso sexual a menores por parte de sacerdotes. No era una ficción herética, sino un drama periodístico meticuloso y demoledor que ganó el Oscar a la mejor película. Una condena directa habría sido un desastre de relaciones públicas. Habría sonado a que la Iglesia se preocupaba más por su imagen que por las víctimas. Así que el Vaticano hizo algo impensable décadas atrás. En lugar de condenarla, la elogió. El periódico oficial de la Santa Sede, L'Osservatore Romano, publicó una reseña que, si bien criticaba algunos aspectos, afirmaba que la película no es anticatólica y que le daba voz al dolor de las víctimas. Fue una jugada maestra de la nueva era. Si no puedes prohibir la historia, únete a ella y enmárcala a tu favor. La Iglesia se posicionó no como la institución que encubrió, sino como una que ahora apoyaba la transparencia, absorbiendo el golpe y controlando el relato. It's time, Robbie. It's time. No todas las películas de la lista negra tuvieron reconocimiento internacional. Este es el caso de Nuevo Mundo, una película mexicana de Gabriel Retes, que se atrevió a tocar uno de los símbolos más sagrados de México, la Virgen de Guadalupe. La película es una alegoría que presenta el origen del mito guadalupano no como un milagro, sino como una estrategia de manipulación para la conquista. Muestra cómo se inventa la aparición de una Virgen morena para pacificar a los pueblos indígenas y consolidar el poder español. Se estrenó en 1976, el mismo año en que se inauguraba la nueva Basílica de Guadalupe, lo que fue visto como una afrenta. La Iglesia en México reaccionó con furia. Desde los púlpitos se instó a los fieles a no verla, y el gobierno mexicano cedió a la presión. La película fue boicoteada y retirada de la circulación durante más de 20 años. Nuevo Mundo es un ejemplo perfecto de cómo la influencia de la iglesia local sobre la política era suficiente para silenciar una obra, demostrando que tocar los símbolos de la identidad nacional era tan peligroso como reinterpretar a Cristo. Hace años hubo un caso de un pintor acusado de herejía. En la era moderna, la censura se ha vuelto más sutil. Un caso paradigmático es la película española Camino, de Javier Fesser. La película se inspira en la historia real de Alexia González Barros, una niña que falleció a los 14 años y está en proceso de beatificación. Su familia pertenecía al Opus Dei. Camino narra los últimos meses de vida de una niña que se enfrenta al primer amor y a una enfermedad terminal, mostrando su fe, pero también el ambiente opresivo de su entorno familiar, que ve la enfermedad como un camino a la santidad. La película nunca fue prohibida. Sin embargo, antes de su estreno, el Opus Dei emitió un comunicado acusando a la película de ofrecer una visión distorsionada y deformar los sentimientos. La familia de Alexia también criticó duramente a la película. Lo que siguió fue una intensa campaña mediática. El director Javier Fesser defendió su obra, afirmando que había realizado una extensa investigación y que retrataba fielmente el modo de operar del Opus Dei. El caso de Camino es representativo de la censura del siglo XXI. Ya no se queman copias, sino que se genera una guerra de relatos en los medios. Esa criatura está haciendo apostolado sin saberlo. Con el tiempo, el poder de la Iglesia para prohibir películas fue disminuyendo.
La vieja táctica del boicot a menudo resultaba contraproducente. ¿Conocen el efecto Streisand? Prohíbes algo y solo logras que más gente quiera verlo. El Vaticano, consciente de esto, cambió su estrategia. Si no podían detener las malas películas, quizás podrían promover las buenas. Este cambio se materializó en 1995 con el centenario del cine. El Vaticano publicó una lista que a menudo se confunde con una lista negra, pero que era todo lo contrario, una selección de 45 películas recomendadas. La lista estaba dividida en 3 categorías: religión, valores y arte. En religión incluyeron películas como Ben-Hur o El Evangelio según San Mateo. En valores, clásicos como Qué bello es vivir y La lista de Schindler. Y en la categoría de arte, el Vaticano reconoció obras maestras que revolucionaron el cine, aunque no fueron religiosas, como 2001 Odisea del espacio, Ciudadano Kane y 8 y medio de Fellini. Esta lista fue una jugada de enorme inteligencia. La Iglesia pasaba de ser un mero censor a posicionarse como un crítico cultural. Esto no significa que las críticas desaparecieran, pero la era de la prohibición sistemática parece haber llegado a su fin. La historia de la lista negra del Vaticano es mucho más que una anécdota. Es la crónica de una lucha de poder entre una institución milenaria y una de las formas de arte más influyentes de la modernidad. Vimos cómo se pasó de la desconfianza al intento del control absoluto. Exploramos casos que desataron su furia como Viridiana o La última tentación de Cristo. Pero también descubrimos las nuevas tácticas de la era moderna, con las controversias mediáticas del Código Da Vinci y la increíble y astuta reacción ante una película tan crítica como Spotlight. La era de la lista negra, tal como existió, puede que haya terminado. Sin embargo, la tensión entre la libertad artística y el dogma religioso no ha desaparecido. Hoy, las batallas se libran en las redes sociales y en la polarización cultural. El ojo vigilante no ha cerrado, solo ha aprendido a mirar de otra manera. Y estas películas, las que fueron condenadas, permanecen como monumentos a la valentía. Un recordatorio de que el arte, en su máxima expresión, no busca complacer, sino cuestionar. Ahora te toca a ti. ¿Qué otra película conoces que haya desafiado el poder de la Iglesia? ¿Cuál de estas cintas prohibidas te atreverías a ver? Déjamelo saber en los comentarios, que siempre los leo. Y si quieres seguir desvelando los misterios que las instituciones no quieren que conozcas, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y hablando de cintas que remueven y provocan, si te atreviste con esta lista, te reto a que veas el video que te dejo aquí en pantalla, donde exploramos las películas más perturbadoras de la historia del cine. Te aseguro que no te dejarán indiferente. Hasta la próxima.